vas a dar Está muy las suave. fuerzas Está muy suave. para que tu mamá pueda hacer justicia a tu nombre, mi niña hermosa. Melania Montserrat tenía tan solo 11 años cuando su nombre empezó a circular en titulares que nadie hubiera querido leer. Una niña que jugaba, que iba a la escuela, que compartía risas con quienes la conocían, desapareció sin dejar una explicación clara. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de una menor reportada como ausente, terminó como uno de los casos más dolorosos y controversiales registrados en Caazapá en los últimos años. Todo ocurrió el 21 de julio de 2025 en la compañía Isla Sacá, en Fulgencio Yegros, Paraguay. Ese día, Melania fue vista por última vez con vida. Su familia y quienes la conocían aseguran que no había señales que indicaran que algo terrible estaba por suceder. Era un día común, hasta que lo inesperado irrumpió sin previo aviso. Horas después, lo que parecía un simple reporte de desaparición dio un giro desgarrador cuando el cuerpo de la niña fue encontrado sin vida en un campo cercano a su casa. Los detalles iniciales, dispersos y fragmentados, empezaron a dibujar una historia que nadie estaba preparado para procesar. Desde ese momento, el caso de Melania Montserrat pasó de ser un hecho local a una investigación que pondría en jaque a autoridades, vecinos y a toda una comunidad. La conmoción fue inmediata. La noticia recorrió cada rincón del país y desató un debate que aún sigue abierto. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Hubo fallas en la protección de la niña? ¿Por qué nadie pudo evitar lo irreversible? Las preguntas sin respuesta comenzaron a acumularse, mientras la memoria de Melania se mantenía viva en el corazón de quienes exigían claridad. La investigación policial fue desplegada a gran escala, con peritos, policías y fiscales sumergidos en un rompecabezas de indicios. No tardaron en surgir sospechas sobre la participación de personas cercanas y posibles inconsistencias que convertirían este caso en un verdadero laberinto judicial. En esta historia, nada sería tan simple como parecía al principio, y cada paso hacia la verdad estaba lleno de incertidumbre y sombras. La conmoción que siguió al hallazgo del cuerpo de Melania no se limitó a un simple sentimiento de tristeza. De inmediato surgió un espacio de incredulidad que pocos sabían cómo procesar. ¿Cómo es posible que una niña de 11 años pueda desaparecer sin avisar y que su vida termine de forma tan trágica tan cerca de su propio hogar? La pregunta se volvió una pregunta colectiva, repetida en cada rincón de Fulgencio Yegros y más allá. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, de indignación y de una constante exigencia de respuestas rápidas y contundentes. Pero detrás del clamor popular había un entramado que nadie había previsto. Los esfuerzos por entender qué había ocurrido no comenzaron con certezas, sino con hipótesis fragmentadas, relatos incompletos y versiones difíciles de reconciliar. Para quienes no estuvieron presentes, la escena resultaba confusa. La casa donde vivía Melania, el campo donde fue encontrada, cada sendero y cada objeto, todo adquirió un peso que nadie esperaba. Aquello ya no era solo una investigación policial. Era el intento de reconstruir una historia sin piezas claras. El Ministerio Público y la Policía Nacional, bajo la presión social, activaron un equipo de trabajo especializado que comenzó a recolectar cada detalle posible. Se tomaron declaraciones de familiares, vecinos y testigos, se revisaron cámaras cercanas, se peinaron rutas y registros que no parecían tener relación con la niña. Todo era exhaustivamente analizado, no solo para encontrar al responsable, sino para desentrañar cada paso previo a su desaparición. Este nivel de escrutinio fue el primero de muchos en un caso que, desde el principio, se presentaba como un rompecabezas imposible de armar. Lo que comenzó como una ausencia sin explicación, poco a poco fue tomando forma de un crimen que nadie comprendía por completo. Y mientras las familias lloraban y la comunidad exigía respuestas, los investigadores se dieron cuenta de que cada dato, por mínimo que fuera, podía tener implicaciones inesperadas. Así, la narrativa que parecía simple se convirtió en compleja, alimentada por testimonios, contradicciones y una necesidad creciente de verdad que no se calmaba.
Pero lo más inquietante estaba por venir, porque cuando las piezas empezaron a encajar, lo que emergió no solo desafió la lógica de lo que se creía posible, sino que también obligó a mirar más allá de lo evidente, hacia patrones, conexiones humanas y acciones que nadie había anticipado. Las primeras horas después de la aparición del cuerpo de Melania estuvieron marcadas por confusión, consternación y una creciente sensación de incredulidad. No era simplemente un caso de desaparición, era la evidencia de que algo profundamente grave había ocurrido en un lugar en el que nadie imaginaba que algo así pudiera suceder. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a mirarse unos a otros con incredulidad. ¿Cómo podía una niña tan conocida y querida desaparecer de esa manera sin dejar rastro hasta ser encontrada sin vida tan cerca de su hogar? Mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional desplegaban sus equipos, un sentimiento de impotencia se adueñaba de quienes seguían la noticia. La familia, devastada, intentaba comprender lo incomprensible. Los investigadores, por su parte, sabían que la clave no solo estaba en lo que se veía, sino en lo que faltaba por descubrir. Cada detalle, por más pequeño que fuera, podía ser la pieza que transformara una suposición en una certeza. Las primeras diligencias incluyeron el aseguramiento del área donde fue hallado el cuerpo, así como la toma de declaraciones de personas que estuvieron cerca de Melania horas antes de su desaparición. Algunos testigos describieron haberla visto en su rutina habitual, mientras otros mencionaron detalles que, en ese momento, parecían insignificantes. Sin embargo, en una investigación de este tipo, incluso lo que parece irrelevante puede resultar fundamental. Conforme se fue avanzando, comenzaron a surgir contradicciones en las versiones iniciales, diferencias en los relatos, tiempos que no coincidían y opiniones divergentes sobre lo que ocurrió generaron más preguntas que respuestas. Eso obligó a los fiscales a ampliar el radio de búsqueda de evidencias y a revisar cada testimonio con lupa. Nada podía quedar al azar. La comunidad, por su parte, no se quedó en silencio. La indignación fue creciendo, y con ella las exigencias de claridad y resultados. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde se compartían teorías, versiones oficiales y rumores, alimentando aún más la vorágine de información alrededor del caso. Entre el dolor y la frustración, la gente exigía una sola cosa: justicia para Melania. En ese contexto, las autoridades determinaron que era imprescindible realizar una reconstrucción de los hechos, un paso que no solo marcaría un hito en la investigación, sino que, además, ayudó a delinear con mayor precisión las circunstancias que rodearon las últimas horas de la niña. Este procedimiento sería clave para conectar líneas de investigación y, por primera vez, vislumbrar un patrón detrás de lo que parecía un acto sin explicación lógica. La reconstrucción de los hechos marcó un antes y un después en la investigación del caso de Melania Monserrat. Más allá de las palabras, los fiscales, policías y defensores públicos decidieron recrear paso a paso lo ocurrido el día que la niña desapareció, con la presencia de testigos y sospechosos recorriendo juntos los senderos donde la historia comenzó a torcerse. Este procedimiento se realizó dentro de un perímetro de aproximadamente 300 metros alrededor de la vivienda de Melania, establecido por orden judicial para proteger la integridad de los menores de edad involucrados en las declaraciones. La reconstrucción fue más que un simple trámite técnico, fue la oportunidad de observar en tiempo real cómo podría haber ocurrido el ataque que terminó con la vida de una niña de 11 años. Fiscales y peritos policiales replicaron posibles movimientos de la víctima junto a los de los dos imputados, un hombre de 24 años y un adolescente de 16, intentando encontrar un patrón coherente que conectara testimonios, tiempos y espacios. Para el Ministerio Público, este tipo de diligencia es clave en cualquier investigación que implique hechos graves, especialmente cuando se trata de menores de edad. En este caso, aunque aún faltan resultados de pruebas forenses, los avances obtenidos hasta el momento, incluyendo análisis de teléfonos celulares incautados y evidencias físicas recolectadas en allanamientos, aportan piezas importantes al rompecabezas que rodea la muerte de Melania. Pero no todo fue técnico.
Los testimonios que surgieron durante la reconstrucción permitieron ver contradicciones en versiones iniciales y también corroborar aspectos que, hasta ese momento, no habían sido considerados con suficiente detalle. Algunos relatos situaron a los sospechosos en proximidad con la escena en el horario aproximado del crimen, lo que reforzó las sospechas contra el adolescente de 16 años, cuya presencia en la zona en horas de la siesta fue uno de los elementos más relevantes para la policía. Mientras tanto, la comunidad de Fulgencio Yegros observaba con atención este proceso cargado de tensión y expectativa. La participación de tantos actores, fiscales, peritos, defensores, testigos y policías, reflejaba la decisión de las autoridades de no descartar ninguna línea de investigación y de avanzar con firmeza en un caso que ha generado indignación y exige respuestas claras, porque cada paso hacia la verdad está impregnado de la memoria de una niña que ya no está, pero cuya historia aún pide ser contada con justicia y dignidad. Aunque los primeros días después de la tragedia parecían ensombrecidos por el desconcierto, con el paso del tiempo la investigación del caso de Melania Montserrat fue adquiriendo una forma más definida, sosteniendo lo que antes eran solo sospechas y fragmentos de relatos. Lo que el Ministerio Público dejó claro con sus actuaciones fue que el hecho no había sido fortuito ni aleatorio, sino el resultado de actos que debían ser examinados cuidadosamente para identificar no solo a los responsables, sino también las posibles fallas que permitieron que una niña tan joven estuviera expuesta a un peligro tan extremo. Los fiscales Carlos Germán Ramírez y Lauri Rosana Vázquez presentaron un requerimiento conclusivo acusatorio en contra de un adolescente de 16 años, requiriendo que enfrente un juicio oral y público por los delitos de abuso sexual en niños y feminicidio cometidos en perjuicio de Melania, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 21 de julio de 2025, en un campo cercano a su casa en Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. Según las investigaciones, el sospechoso y la víctima estuvieron en contacto ese día, ya que compartieron un almuerzo en la casa de los abuelos maternos de Melania antes de que ella se dirigiera a jugar con sus hermanos y primos en un sitio cercano. Fue en ese momento cuando, de acuerdo con el informe fiscal, el joven la habría interceptado, cometido el acto que terminó con su muerte y luego arrastrado el cuerpo unos metros hasta el lugar donde fue hallado, antes de abandonar rápidamente la escena. El proceso de reconstrucción de la escena y la recopilación de testimonios consistentes con la ubicación y movimiento del sospechoso fortalecieron la acusación contra el adolescente. Además, se espera que los resultados de laboratorio, como análisis comparativos de ADN entre las muestras extraídas del cuerpo de Melania y potencialmente del otro imputado, aporten mayor claridad a la causa, aunque hasta ahora la principal responsabilidad se ha centrado en el joven de 16 años. Este caso no solo ha puesto en evidencia una tragedia individual, sino que ha expuesto la necesidad urgente de revisar políticas de protección infantil y mecanismos preventivos que podrían haber evitado una escalada tan dramática de los hechos. Organismos sociales, defensores de derechos infantiles y ciudadanos de todo el país han señalado la importancia de fortalecer sistemas de protección y prevención, no solo después de lo ocurrido, sino para que ninguna otra familia tenga que enfrentar una pérdida tan devastadora en el futuro. La historia de Melania Montserrat no termina con un titular o un número de expediente judicial. Su memoria sigue viva en los reclamos por justicia, en las investigaciones que buscan verdad y en la reflexión colectiva de una sociedad que todavía intenta comprender cómo un hecho así pudo ocurrir tan cerca de casa. Y mientras ese proceso sigue su curso, la exigencia de respuestas claras y mecanismos efectivos de protección continúa resonando en cada rincón que conoció su nombre. Y mientras esta historia sigue desarrollándose, no olvidemos que más allá de los procedimientos judiciales y los análisis técnicos, lo que realmente queda es el eco de una vida que no debió apagarse tan pronto. Melania Montserrat no será solo un nombre en un expediente, sino un recordatorio constante de que la justicia, cuando no actúa a tiempo, deja heridas que no se cierran fácilmente. Este caso nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Qué ocurrió realmente?
¿Qué falló antes de que todo terminara en tragedia? Y sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que hechos así no se repitan? Porque la memoria de una niña no debe convertirse en una estadística, sino en una razón para exigir mejores mecanismos de protección, de prevención y de atención real hacia los más vulnerables. Si este video te hizo reflexionar, aquí no relatamos rumores ni sensacionalismos, presentamos hechos, contexto, testimonios y lo que las autoridades han documentado paso a paso. Suscríbete ahora para no perderte futuros videos donde analizamos casos reales, complejos y llenos de matices que otros canales no se atreven a explorar. Dale like si valoras el trabajo serio detrás de cada investigación y comparte en los comentarios lo que crees que aún falta por esclarecer en este caso o qué parte te impactó más. Tu voz importa, tu opinión enriquece la conversación y tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo como una fuente de contenido responsable y profundo. Nos vemos en el próximo video, donde seguimos desentrañando historias que, aunque difíciles, merecen ser contadas.